Bienvenidas y bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en un texto que plantea una de las transformaciones más grandes, si no la más grande, de la historia humana. El paso a una civilización post-trabajo. Impulsada por la automatización y la inteligencia artificial, sí. Una idea que, hasta hace una década era material de novelas de Asimov, pero que ahora mismo se debate en los consejos de administración de las mayores empresas del mundo y en los pasillos de los bancos centrales. Totalmente. El tono ha cambiado de ¿y si? A ¿cómo y cuándo? Y esa es nuestra misión hoy. Desentrañar los argumentos clave de este documento, que, ojo, no se presenta como ciencia ficción, sino como una extrapolación muy seria de tendencias que ya están en marcha. Ya están aquí. Vamos a ver por qué el ritmo del cambio se acelera de una forma que nos cuesta asimilar, qué significa eso para la estructura económica que conocemos y, sobre todo, qué puede implicar para la sociedad. Pues sí. Para empezar, el texto pone sobre la mesa una idea fundamental. El ritmo del cambio tecnológico no es lineal, es exponencial. Y este punto es la base de todo lo demás. Nuestra intuición nos engaña. El texto nos recuerda que cada gran salto tecnológico parecía imposible en su momento. Pensemos en conectar un país entero con ferrocarriles en el siglo XIX. Una locura. Implicaba expropiar tierras, mover montañas, construir miles de puentes. Una inversión colosal con herramientas casi manuales. Parecía, una fantasía. O electrificar cada casa. No era solo poner una bombilla, era construir presas, centrales térmicas, miles y miles de kilómetros de cableado. Una red que hoy damos por sentada. Claro, pero que en su día fue un proyecto faraónico. Suena a locura cuando lo piensas desde cero. Y sin embargo, se hicieron. Lo que es fascinante aquí es el patrón que se repite y que el texto llama la ley de rendimientos acelerados. Cada avance tecnológico crea una plataforma que hace que el siguiente avance sea más rápido, más barato y más potente. Es un bucle. Exacto. Los ordenadores permitieron diseñar mejores chips, que a su vez permitieron crear ordenadores más potentes. Es un bucle de retroalimentación. La IA y la robótica están ahora mismo en la parte más vertical de esa curva exponencial, construyéndose sobre décadas de progreso en computación, datos y conectividad. Vale, y aquí es donde el análisis se pone realmente interesante, porque argumenta que ya hemos pasado el punto de no retorno. No hablamos de un futuro lejano, sino de cosas que están pasando entre 2023 y 2025. Ya. Nos da ejemplos muy concretos. Sí, esto es crucial. Ya no son prototipos de laboratorio ni pruebas piloto en entornos controlados, son despliegues comerciales. A ver. El texto menciona los camiones autónomos de empresas como Aurora o Waymo Vía, que ya están recorriendo rutas de miles de kilómetros en Estados Unidos, transportando mercancías reales para clientes reales. Espera, para un momento. ¿Estamos diciendo que ya hay camiones de 40 toneladas cruzando estados enteros de forma autónoma? En ciertos tramos, sí, sin conductor en la cabina. Porque una cosa es un coche experimental en un barrio de California y otra muy distinta es la columna vertebral de la logística de un país. Exactamente, ese es el punto. Aún no es masivo, pero la tecnología ya es funcional y económicamente viable. Lo mismo ocurre con los robotaxis en ciudades como San Francisco o Phoenix. ¿Ah, sí? Ya no llevan un ingeniero de seguridad al volante. Puedes pedir uno con una app, te subes y te lleva a tu destino. Es un servicio comercial abierto al público. Y luego están los robots humanoides. Claro. Sí. Menciona el Optimus de Tesla o los de Figure AI. Los hemos visto en videos doblando ropa o caminando por una fábrica. Y es fácil pensar, bueno, son torpes, les falta mucho. Pero el texto nos invita a aplicar esa lógica exponencial. Esos robots ya están trabajando en almacenes de BMW y otras empresas. Son la primera generación, como el primer teléfono móvil que pesaba 1 kilo. Claro. En 5 años, sus capacidades y su coste habrán mejorado de una forma que ahora mismo nos cuesta imaginar. Y la lista sigue. Fábricas en Corea y Japón con una densidad de robots por empleado que roza la ciencia ficción, o IAs que gestionan cadenas de suministro globales. Optimizando rutas y stock de una forma sobrehumana. Exacto. Esto cambia el marco por completo. Según el texto, la conversación ya no es si pasará, sino cuándo se generalizará y cómo nos adaptamos. Sí, el debate se ha desplazado. Ya no es la viabilidad técnica, es la velocidad de la implementación y sus consecuencias sociales. Efectivamente, hemos superado el umbral de la prueba de concepto. Totalmente.
Estas tecnologías están saliendo de los laboratorios y entrando en la economía real. Y el impacto acumulado de todos estos cambios que ocurren en paralelo es lo que nos lleva al siguiente punto del análisis, que es donde la estructura de nuestra sociedad empieza a temblar. Claro, y aquí llegamos a la pregunta que todo el mundo se hace. La objeción más obvia. La primera barrera mental, sí. Si las máquinas lo hacen todo, ¿quién va a comprar los productos? Si no hay sueldos, no hay consumo. Es la pescadilla que se muerde la cola. Parece una paradoja irresoluble. Es una objeción muy lógica. Pero el análisis argumenta de forma muy convincente que es una pregunta que parte de una premisa equivocada. ¿Cuál? La de que el sistema económico actual es el único posible. Una especie de ley de la física. Aquí es donde el texto da un giro que me pareció brillante. Nos dice que hemos estado haciendo la pregunta equivocada. No se trata solo de perder empleos. No. Se trata de que el propio concepto de economía como lo conocemos deje de funcionar. El problema no es el paro, es el colapso del sistema. Exacto. El modelo actual es un círculo virtuoso que lleva funcionando 2 siglos. El trabajo genera un sueldo, el sueldo permite el consumo de bienes y servicios, y ese consumo impulsa la producción y el crecimiento. Un círculo. Si el primer eslabón de la cadena, el trabajo humano masivo como principal mecanismo de distribución de la riqueza, desaparece, todo el sistema no se debilita, se rompe. Es como quitarle el motor a un coche. No es que vaya más lento, es que directamente no se mueve. Buena analogía. Y si ese motor, el trabajo asalariado, se va a sustituir por otro completamente diferente, la automatización, hay que rediseñar todo el vehículo, la transmisión, los frenos, la dirección, todo el sistema. Una analogía perfecta. Y esto nos obliga a pensar en alternativas radicales. Por eso el texto señala que economistas y tecnólogos de primer nivel debaten seriamente sobre conceptos como la renta básica universal. La RBU. Y aquí es clave entender que no la plantean como una simple paga o una medida de caridad, sino como un rediseño del suelo económico, como un mecanismo de lubricación para que la economía siga girando. O sea, no es tanto para ayudar a los pobres, sino para que los ricos puedan seguir teniendo clientes. Precisamente. Es una cuestión de supervivencia del propio sistema de mercado. Precisamente. El argumento se enfrenta a críticas habituales, ya sabes, sobre la inflación o el desincentivo al trabajo. Pero el texto las rebate diciendo que esas críticas se basan en un mundo de escasez. Claro. En un mundo donde la producción de bienes y servicios está altamente automatizada y su coste tiende a cero, el problema no es la escasez de cosas, sino la escasez de acceso a ellas. Entiendo. Y se exploran otras ideas. Nuevos modelos de redistribución de la riqueza, impuestos sobre la productividad de los robots o la llamada economía de la abundancia. Lo fundamental, y el texto lo subraya, es que se trata de desvincular el derecho a una vida digna del trabajo asalariado. Una idea que choca frontalmente con la ética protestante del trabajo que ha definido nuestra cultura durante siglos. Pero a ver, seamos prácticos. Automatizar todo esto a escala global. Reemplazar a millones de conductores, robotizar todos los almacenes, todas las fábricas. La escala es monumental. ¿No sería increíblemente caro? El coste inicial es, sin duda, enorme. Pero el análisis hace una comparación muy buena que pone esto en perspectiva. A ver. También parecía carísimo construir la red de autopistas interestatales en Estados Unidos o la red de alta velocidad en Europa o, más recientemente, desplegar los millones de antenas 5G que usamos hoy. Entiendo la comparación con otras grandes infraestructuras, pero aquí veo una diferencia clave. Esos proyectos crearon miles de empleos para construirlos y operarlos. La automatización, por definición, los elimina a largo plazo. ¿No es una comparación un poco tramposa? Es una objeción muy pertinente, pero la clave está en el retorno de la inversión. La historia demuestra que cuando una tecnología aumenta la productividad y reduce los costes operativos de forma tan drástica, la inversión inicial se acaba realizando porque se vuelve económicamente irresistible. Es inevitable, quieres decir. Un robot no duerme, no se pone enfermo, no pide aumentos de sueldo y comete muchos menos errores. El retorno de la inversión es tan masivo en términos de eficiencia que para una empresa no automatizar se convierte en un suicidio competitivo. Vale, tiene sentido desde el punto de vista de una empresa, pero si lo miramos a nivel macroeconómico, el documento introduce otro punto clave:
La automatización no es solo un destructor de costes, es un generador de riqueza a una escala sin precedentes. Si conectamos esto con el panorama general, es la pieza que falta. La automatización no solo destruye tareas, genera una riqueza inmensa. Reduce los costes de producción de casi todo a una fracción de lo actual, aumenta la eficiencia de forma brutal y, muy importante, permite crear industrias completamente nuevas. Por ejemplo, el texto menciona algunas evidentes: mantenimiento de flotas de robots, diseño ético de IA, supervisión de sistemas autónomos, pero probablemente las más importantes serán las que hoy ni siquiera podemos imaginar. Es la clásica destrucción creativa de Schumpeter, pero elevada a la enésima potencia. A la enésima, sí. Se destruyen empleos, sí, pero el pastel económico general se hace mucho más grande. Muchísimo más grande. Por eso, el problema real que el texto subraya no será la falta de riqueza en el mundo, que será mayor que nunca. El verdadero cuello de botella, el gran conflicto social del siglo XXI, será cómo se va a repartir esa riqueza. Claro. Si no se diseñan nuevos mecanismos de distribución, podríamos acabar en una sociedad con una desigualdad sin precedentes, con una pequeña élite que posea las plataformas de IA y robótica y una inmensa mayoría desvinculada de la creación de valor. Entonces, si llegamos a un punto donde la producción es casi gratuita, la energía es barata, el texto menciona la fusión nuclear o la solar ultraeficiente como posibles catalizadores, y el trabajo humano ya no es el motor principal de la economía, ¿qué sentido tiene el dinero como lo conocemos? Esa es la pregunta de millón. Es la que nos lleva al verdadero núcleo del cambio. El dinero, en su forma actual, es una tecnología social basada en la escasez, en el intercambio de valor y fundamentalmente en la valoración del tiempo de trabajo humano. Los pilares del sistema. Si esos tres pilares se erosionan hasta casi desaparecer, su función tiene que cambiar radicalmente. O sea, si en casa tengo una impresora 3D avanzada que puede fabricar casi cualquier objeto con energía casi gratuita y materiales reciclados, y una IA me proporciona entretenimiento, educación y servicios digitales sin coste marginal, pues el concepto de comprar y vender del día a día se transforma por completo. Totalmente. Exacto. El texto explora ideas que parecen de otro mundo, pero que son una consecuencia lógica de ese escenario. Habla de sistemas económicos híbridos. ¿Cómo serían? Pues una parte de la economía seguiría funcionando con dinero tradicional para bienes escasos, como una casa en primera línea de playa o una obra de arte original, y otra parte funcione con otros sistemas. Otros sistemas. Se mencionan los créditos energéticos como una posible unidad de valor, o monedas vinculadas al impacto ecológico o al uso de recursos naturales limitados, en lugar de a las horas trabajadas. Dejas de medir el valor en horas de sudor y pasas a medirlo en julios de energía o en kilos de CO2 no emitido. Podría ser una dirección. Es una transición lógica cuando el trabajo, la medida central de valor durante milenios, deja de ser la base del sistema. Y esto nos lleva a la conclusión más profunda de todo el análisis. El verdadero cambio no es tecnológico, es civilizatorio. La tecnología es solo la herramienta, el catalizador que lo fuerza. Como lo fueron la imprenta que transformó la religión y la política, o la máquina de vapor que creó la ciudad moderna y la clase obrera. Exacto. No cambiaron solo cómo se hacían las cosas, sino cómo pensábamos, cómo nos organizábamos y qué considerábamos valioso. Justo. Estamos hablando de redefinir qué significa trabajar, producir, pagar y, en última instancia, vivir. El texto lo afirma de manera contundente. Por primera vez desde la Revolución Agrícola, nos acercamos a una sociedad donde ganarse la vida podría dejar de ser el centro de la existencia humana. Una perspectiva que es a la vez emocionante y profundamente desestabilizadora. Sí, para nuestras estructuras mentales y sociales. Y si esto es tan evidente al extrapolar las tendencias, ¿por qué a la mayoría nos cuesta tanto verlo venir? ¿Porque suena a exageración? El análisis termina con una reflexión muy interesante sobre esto. Identifica 3 barreras mentales que nos ciegan. La primera, y la más importante, es que pensamos de forma lineal. Nuestro cerebro está programado para esperar que el mañana sea como el hoy, pero con pequeñas mejoras. Proyectamos el futuro en línea recta. Recuerdo cuando salieron los primeros lectores de libros electrónicos. Pensé,
Qué trasto más inútil, con lo bien que se lee en papel. Claro. Era incapaz de proyectar la curva de mejora en la pantalla, la batería, el precio, el catálogo. Mi capacidad de predicción fue nula porque estaba anclado en el presente. Es un ejemplo perfecto. Nuestra intuición está calibrada para un mundo de progreso lento y lineal, pero la tecnología avanza de forma exponencial. Nuestra mente proyecta una línea recta, pero la realidad dibuja una curva que se dispara hacia el cielo. Y por eso los cambios siempre nos pillan por sorpresa. Siempre. La segunda barrera, muy relacionada, es que tendemos a comparar el futuro con el prototipo torpe del presente. Vemos un robot humanoide hoy que apenas puede subir escaleras y nos cuesta imaginar miles de ellos trabajando fluidamente en unos años. Es como ver el primer coche de combustión, que era ruidoso, lento y poco fiable, y concluir que nunca sustituiría al caballo. Claro. Exacto. Subestimamos la velocidad a la que la tecnología mejora y reduce sus costes de forma dramática. Y la tercera barrera es simplemente la lección de la historia. Siempre subestimamos la magnitud de los grandes cambios mientras están ocurriendo. Los ejemplos que da el documento para ilustrar esto son demoledores. Nadie en 1900, en la era de los barcos de vapor, podía imaginar aviones a reacción cruzando el Atlántico en 6 horas. Ni de lejos. En 1950, con ordenadores que ocupaban habitaciones enteras y costaban millones, la idea de una red global instantánea en el bolsillo de cada persona no era ni ciencia ficción, era simplemente inconcebible. Y más recientemente, en 1990, la idea de un smartphone con más potencia de cálculo que toda la NASA de la misión Apolo era impensable. Totalmente. Y en 2010, hace nada, la IA generativa que usamos hoy para crear texto, imágenes o código funcional parecía cosa de películas de Hollywood, algo que tardaría 50 años en llegar. Lo que antes eran saltos que tardaban décadas en producirse, ahora se producen cada pocos años. Esa compresión del tiempo es lo que hace que esta transición sea diferente y mucho más disruptiva que todas las anteriores. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? La conclusión del análisis es que el mundo de 2035 o 2040 será irreconocible en comparación con el de hoy. Irreconocible. Habla de robots en todos los sectores, desde la construcción a la sanidad, transporte totalmente autónomo por tierra, mar y aire, empresas donde decisiones estratégicas clave las tomarán IAs y, sobre todo, una sociedad que se habrá visto forzada a replantear sus bases económicas y sociales para poder funcionar. Y 2035 no es un futuro lejano, está a la vuelta de la esquina. Es un futuro para el que muchos de nosotros, y sobre todo las generaciones más jóvenes, deberíamos estar preparándonos mentalmente. Es importante recalcar que el propio texto dice que no se presenta como una profecía infalible, sino como el resultado lógico de extender las líneas de tendencia que ya vemos hoy. Es una extrapolación. Es una proyección. Como tal, nos deja con una batería de dilemas éticos, sociales y filosóficos que tendremos que afrontar. ¿Quién es el responsable cuando un sistema autónomo falla? ¿Cómo garantizamos la equidad y la cohesión social en un mundo de abundancia material, pero de posible vacío existencial? Y quizás la reflexión final que nos deja este análisis, la pregunta que queda flotando en el aire es la siguiente. Si el trabajo que ha organizado nuestras vidas, nuestros horarios, nuestras identidades y hasta nuestras ciudades durante siglos, deja de ser el eje central, ¿qué ocupará ese lugar? ¿En qué invertiremos nuestro tiempo, nuestra creatividad y nuestro propósito como seres humanos cuando ya no tengamos que ganarnos la vida?